Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, Diario de un Forense. Nosotros somos amigos forenses, autores de este programa y docentes. El contenido que les presentaremos en cada capítulo es un reconocimiento a la trayectoria de distintos profesionales que han dado gran parte de su vida a la investigación forense, quienes compartirán sus experiencias para enriquecer el conocimiento de los apasionados en este sorprendente mundo tan enigmático que es más común de lo que creemos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, comunidad forense. Una vez más estamos aquí con ustedes para presentarles un nuevo capítulo de Diario de un Forense. El día de hoy tenemos a una invitada. Su especialidad no es muy conocida. Hay gente que desconoce el que existe esta especialidad forense, así como muchas. Y es por eso que está aquí para ilustrarnos, para contarnos sobre sus vivencias, sus experiencias y en qué consiste ser un perito en veterinaria forense. Hola, ¿cómo estás? ¿Te presentas ante el público? Claro que sí, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy en este espacio para hablar un poquito de lo que es la materia que ya mencionaste, la veterinaria forense. Me llamo Aline. Trabajo con el tema de veterinaria forense desde hace aproximadamente 6-7 años y es un área relativamente nueva en México, aunque creo que ha sido más la falta de difusión, ya que sí existen registros de peritos en esta materia desde el año 2000, 1998, tanto a nivel Ciudad de México como a nivel país. Sin embargo, también ha recobrado un poco más de vida y de difusión a raíz de casos mediáticos en donde hemos visto crueldad y maltrato a los animales. Aline, ¿cómo es que decides tú ser perito? ¿En qué momento tú dices, me interesa ser perito? Para empezar, de formación, ¿qué formación tienes tú? Mi formación es la carrera en medicina veterinaria y zootecnia. El amor a los animales pues lo tengo inculcado desde pequeña. Siempre era el ver por aquellos animales, fueran animales de compañía, a los que estamos acostumbrados, perros y gatos, sobre todo, pero también aquellos de traspatio, gallinas, patos. Yo fui criada con esos animalitos de traspatio, siempre con el respeto y el amor a ellos, porque de alguna manera también ellos vienen a acompañarnos para cumplir una función zootécnica, que es el alimentarnos también. Entonces, de ese amor y de ese respeto a esos animales viene el que dentro de la carrera, el que yo eligiera primeramente estudiar la carrera de medicina veterinaria y zootecnia, y de ahí comencé a buscar el especializar o encontrar estudios especializados que se enfocaran al aspecto de protección de esos animales, a un área de contexto legal en donde yo pudiera identificar quiénes se dedicaban a protegerlos y las normas en donde se enfoquen a que haya menos sufrimiento en los animales. Y así fue como comenzó mi búsqueda dentro de la carrera cuando era yo estudiante. Poco a poco me empiezo a encontrar con el hecho de que en México no existe una especialidad, no existe más que una materia en el tronco común para los que estudiamos esta carrera, que es legislación o que son las bases sobre un contexto legal. Me comienzo a incorporar a la vida laboral y ahí es donde conozco un poco del marco normativo, pero a nivel de inocuidad. ¿Qué es la inocuidad? Es el verificar que los alimentos que llegan en algún momento a nuestra mesa, un bistec por así decirlo como ejemplo, que llegue sano antes de ser ese trozo de carne que nos va a alimentar, viene de un animal y que este animal haya estado sano. Y toda esa cadena que hay detrás de estos animales debe de estar regulada. Ese tema de regulación es el que me empezó a abrir a mí el campo. Pero una cosa es esa regulación en cuanto a salud de los animales porque los vamos a consumir. Y entonces yo me preguntaba,
¿dónde está la otra parte? Porque hay animales de compañía, hay animales que nos dan un soporte emocional como personas, y quién ve por ellos, si los atropellan, si los golpean. Y comenzaba yo también a vivir cercanamente casos de maltrato, perritos atropellados. Yo decía, bueno, ¿quién los va a ayudar? Hay fundaciones, no las hay. Y todo esto me llevó a continuar esa investigación, y yo veía que existía sí un área forense, pero todo el tiempo enfocado a personas. Aquí lo interesante era, vamos a trabajar por algo en donde, o a buscar algo en donde ya se enfoque este tipo de trabajo forense, pero a los animales. Y empieza mi búsqueda. Ok, entonces me imagino, te enteras de convocatoria, empiezas a aterrizar lo que vienen siendo estas ideas y de cómo podrías aplicarlo para el bien que tú quieres, que la verdad me da mucho gusto que haya personas como tú, y ojalá cada día sean más y más y más, que personas que respetan, personas que procuran, personas que también ven a esos seres vivos al final de cuentas. Exactamente, comienzo a buscar convocatorias en donde incluyeran el perfil de médico veterinario. Generalmente buscaban médicos generales, químicos, odontólogos, pero la medicina veterinaria como tal no figuraba, y lo llegué a ver en una ocasión, pero fue un par de ocasiones muy esporádicas, ¿no? A final de cuentas es un área que en México no se había dado a notar tanto, no, porque no le habíamos dado como comunidad esa importancia. Y también en el aspecto de autoridades, ya que muchas veces los delitos que tienen que ver con la materia ambiental no los vemos con tanta magnitud como otros, en donde ya implica homicidios, que definitivamente es lo que se tiene que atender de inmediato, ¿no? Pero el hecho de empezar a ver el tema de la comercialización ilegal de animales, por ejemplo, y el maltrato de un animal de compañía, también nos empieza a mostrar que hay un semáforo en donde hay un nivel de violencia que va subiendo, y que de forma, primero indirecta, porque está afectando a los animales y no a la sociedad, y de forma indirecta nos va a llegar a nosotros. Cuando yo busco estas convocatorias, en su momento identifico esa figura de que sí requieren un médico veterinario, y digo, entonces si está considerado ya una persona para este trabajo, con este perfil de medicina veterinaria, pero vamos a ver cuántos hay en el país. Ahí viene lo interesante, y cuántos hay en cada estado. Lo curioso es que esta figura no existe en todos los estados todavía, y lo bueno es que hemos ido trabajando a la par, pues también de muchas autoridades, porque ha sido un trabajo en conjunto de concientización, de sensibilización, tanto con autoridades como con la misma sociedad. Y esto nos ha ayudado a ir reformando también la legislación en este aspecto, y hemos tenido también ya la oportunidad de trabajar incluso con legisladores y con el Congreso para poder aportar un poquito en este aspecto, y que consideren esa figura, porque tiene esa importancia en el engranaje general de todo un sistema de procuración de justicia, el que el médico veterinario forense aporte un dictamen, un documento en donde se pueda basar la autoridad para darle ese peso, si realmente se está causando ese maltrato o esa crueldad a los animales. Ok, entonces, ¿tu especialidad cómo se llama? Medicina veterinaria forense. Medicina veterinaria Sí. forense. ¿Está dentro de un departamento o es departamento aparte? Sí, está en proceso de separarse como una especialidad independiente. De aquí viene lo interesante, ya que fue considerada dentro del tema de los delitos ambientales en general, y está en vías de hacerse independiente. A menos a nivel nacional, así se está trabajando a nivel federal, en delitos federales, pero en el fuero común, en todo lo que son temas estatales, sí existe la figura independiente de veterinario forense, y sí está separada la especialidad. Ok, entonces,
aplicas tú y comienzas a laborar como perito en veterinaria forense. ¿Tu primer asunto en qué consistió? Sí, fue muy interesante porque al momento de entrar, y obviamente llevamos una capacitación que es bastante integral, tanto con un tronco común como con la misma especialidad ya como forense veterinario, me toca trabajar con toda la biodiversidad que tenemos en este magnífico país que habitamos, y es ahí en donde me toca participar en un caso que se me hizo muy interesante y me sorprendió porque tenía que ver con el hecho de que todo mundo quiere lo que no tiene. Y México tiene una biodiversidad increíble, sobre todo especies que son exclusivas de aquí, a las que llamamos endémicas. Y fue el caso de unas aves que solo hay aquí, en México. Entonces esas aves a muchos países se les antoja tenerlas. Yo le digo que es por ego, pero a final de cuentas cada quien tendrá sus razones. Y eso fomenta esa comercialización ilegal. Al ser exclusivas esas aves en este país, bueno, pues tienen un monto de venta mucho mayor. Y mi primer caso es en donde en ayuda también de binomios caninos, son los que identifican algo extraño dentro del equipaje de un individuo que iba a viajar en el aeropuerto. Entonces, pues ese perro señala, da la alerta, revisan el equipaje de esta persona y encuentran que no eran maletas con ropa como todo el mundo nos imaginamos, traía aves. ¿Vivas? Esas aves vivas, muchas de ellas ¿Estaban sedadas o...? no estaban sedadas, estaban hacinadas. Oh. Imaginemos dos maletas deportivas clásicas en donde vienen dos jaulas de plástico dentro, pero llenas de aves del tamaño de unos canarios, y muchas de esas ya estaban en agonía por la misma situación de la falta de oxígeno. Cuando se solicitan la intervención, que en este caso pues era con ese detenido, lo que se hace inmediatamente pues es también pedir apoyo de otras instituciones o de otras dependencias. Aquí se trabaja en conjunto para dar la primera atención a esos ejemplares y los que se pueda ayudar a que sobrevivan, porque si bien es cierto, lo hemos visto publicado en muchos lados, que por cada ave que se comercializa tuvieron que morir cerca de 30, por cada loro, por cada ave prohibida, mueren cerca de 30, ¿no? Entonces imaginemos este escenario así, venían en muy malas condiciones, muchas murieron, y tristemente es algo que se ve frecuentemente. Este es el primer caso que me tocó, yo me sorprendí, me dio mucho coraje, me molestó bastante, pero a final de cuentas también ese se volvió mi motor, ese coraje para continuar en este sendero y decir, no debe seguir sucediendo. Y después de esa impotencia que sentí por la muerte de tantas aves, porque a final de cuentas sea un ejemplar pequeño, mediano o grande, son vidas, y cada vida debe tener el mismo respeto por todos nosotros. Cada uno, esos ejemplares formaban parte de un ecosistema que se desequilibró y echamos a perder como seres humanos, ¿no? Que queremos esa ambición de tener esos ejemplares. Y bueno, se continúa todo lo que es el proceso de realizar la intervención. Se evalúan los ejemplares, a los que estaban muertos hacer la necropsia, que es parte también de toda esta intervención. ¿Tú haces la necropsia del animal? Sí, así es. Okay. Se hacen las necropsias. En el caso de estos ejemplares también, si lo que buscaban era comercializarlos, también se hace una asignación del valor comercial o valuación para determinar cuánto más o menos es lo que vale cada ejemplar. ¿Tú también haces esa evaluación? También hacemos esa parte. Se debe identificar a estos ejemplares. Esto se hace en compañía de biología forense, ya que los biólogos, por su tronco común de la especialidad en biología, hacen identificación taxonómica.
Entonces ahí nos apoyamos. Sobre todo en fauna silvestre es muy necesario que exista esa identificación. Ellos nos ayudan y entonces en función de esa identificación que hace el biólogo podemos buscar si existe la venta de manera, sabemos que era ilegal en este caso porque era una especie protegida, pero hay casos en donde sí hay permisos y sí hay lugares que permiten esa comercialización. Entonces es hacer esa investigación de cuánto cuesta, en dónde lo venden, a qué precio, y todo eso se establece en el mismo dictamen. Ok, tocaste un punto muy importante hace rato, hace unos minutos, cuando mencionas que mueren varias aves debido a esto. Te causa enojo, me imagino que también te causa tristeza, pero ese enojo, esa tristeza, lo vuelves un motor, lo vuelves un impulso para seguir adelante. Este punto me gustó mucho porque yo creo que muchos de los forenses es lo que nosotros hacemos. La mayoría de la gente, cuando le dices que eres forense, te dice, ¿te gusta ver muertos? Tengo compañeros químicos, QFBs, al igual que yo, que ellos se dedicaron al área clínica. Entonces, cuando te ven y así como que, no manches, ¿te gusta ver muertos? Y yo, ¿a ti te gusta ver fecales? Pues obviamente no. El interés realmente en esto es la resolución del problema. Y obviamente ves un cadáver y no es algo que a mí nunca lo he hecho, me va a poner como feliz en este caso decir, o verlo más allá, ver alguna posición cadavérica y decir, no, impresionarme lo bien que quedó, no, como que siempre está esa parte humana, esa parte también ciertamente sentimental que se debe de cuidar mucho porque te pasas y te empieza a afectar en el trabajo. Sí. Bien lo dijimos en el capítulo anterior que estábamos hablando con Alan, que también es necesario eso, lo de la salud mental, y tenemos pendiente el podcast con una psicóloga forense. Y me gusta cómo retomaste esto, cómo te impulsas de esto. Y se nota, si algo hemos visto en este programa es que se nota cuando la gente hace lo que le gusta. Por eso es uno de los puntos fundamentales para que alguien nos pueda acompañar aquí. Ok, entonces, esa fue tu primera intervención. Durante varios capítulos nosotros hemos hablado sobre algunas problemáticas. Hemos dicho que el perito tiene que ser recursivo, el perito tiene que ser ingenioso. No siempre tienes tú todo para resolverlo. Algún asunto que tú tengas en el cual digas, en me metí en algún problema, en se me complicó la cosa, o llegué y me presenté con algo que la teoría, que en mi información no me habían dicho cómo resolverlo, y así es como lo resolví. ¿Tienes algún caso de este tipo que nos puedas contar? Yo creo que esto nos pasa muy frecuentemente, sobre todo en la materia de medicina veterinaria, porque si bien estudiamos el tronco común de la medicina, hay muchas especies, y para el tema de delitos medioambientales entran todas las especies. Aquí lo interesante es, si nos toca atender el tema de un lobo marino, debes de ser experto en lobos marinos. Si te toca de manatís, debes de ser experto en manatís. Si te toca de ganado bovino, lo mismo, ¿no? Entonces, hay animales, especies en las que definitivamente no tenemos ese alcance y se vale, no podemos ser todólogos, pero sí debemos saber en dónde buscar y a quién recurrir, sobre todo para identificar esas fuentes de información que además deben de ser fuentes científicas, bases que ya fueron reportadas, a lo mejor no en México, pero sí en otro país, ¿no? Entonces, el siempre estar buscando esa forma de subsanar, sobre todo este tipo de temas y la experiencia con especies tan diversas, creo que ha sido lo más difícil. Y también las condiciones climáticas y medioambientales a las que debemos enfrentarnos. Porque a veces tenemos una intervención en donde nos solicitan a tal hora y dice uno, pues sí, voy a ir y vamos a ir con la autoridad solicitante y vamos a estar trabajando en conjunto, cuando te llevas la sorpresa de que no, es que va a ir usted solo. Y entonces dices, a ver, espérame tantito, ¿cómo voy a ir yo solo si necesito identificar el lugar, el punto, que me orienten? Muchas veces hacen las intervenciones por cualquier otro delito, ¿no? A lo mejor delitos contra la salud.
y al inmueble donde se realizó la intervención inicial, a donde fueron todas las especialidades, encuentran animales, pero no pidieron veterinaria porque no se les ocurrió que hubiera animales, ¿no? Por ejemplo, ganado. O fauna exótica, animales no convencionales que puede que estén protegidos y prohibidos. Y de repente la autoridad no nos había solicitado y ahí se llevan la sorpresa y nos piden la participación días después, a veces semanas después. Y es preséntate solo. Entonces también tienes que ver la forma de subsanarlo mediante la autoridad, mediando, gestionando o adelantándote un poquito y tratando de identificar el punto, la coordenada, mediante el uso de GPS y también tienes que ver el modo de resolver porque también hay multas si no haces tu trabajo, si no te presentas. Exactamente. También hemos llegado a mencionar eso. El que se genere una petición pericial, que ya sea que lo haga el policía ministerial o el ministerio público, significa casarte con ese documento y que lo tengas que resolver. Ojo aquí, nadie está obligado a lo imposible ni a algo ilegal. También por eso el conocimiento de la ley, porque el desconocimiento de la ley no nos exime en caer en responsabilidad. Si se te pide a ti realizar algo en el cual tú identificas que va en contra de algún código, de alguna ley, pues obviamente vas a responder en ese sentido. No puedo hacer esto. Pero tienes mucha razón. Una de las partes estresantes del perito entre todas son los tiempos, que siempre estás en contrarreloj y siempre ya hay un asunto que te está esperando, y más si eres del tipo de especialidades las cuales son muy pocos o muy escasos o apenas se está abriendo el campo, al menos aquí en México, para que dé pauta a que haya más personas como tú en eso. Exactamente. Fíjate que si algún día tienes intervención en caballos, tenemos ahí un amigo que le gusta grabar caballos. Alan. Excelente. Ok. Qué interesante. La verdad que aquí estoy yo también aprendiendo muchísimo sobre esto y también por eso tenía muchas ganas de este podcast. ¿Hay algún tipo de intervención la cual sea la que más te guste a ti? No sé, supongamos, es una intervención hacia cierta especie o dirigido hacia algo. ¿Tienes tú alguna preferencia, algún favoritismo, no sé cómo llamarlo en intervenciones? Realmente cada intervención me gusta, se vuelve una sorpresa cuando nos solicitan, cuando llega un oficio y nos dicen en el rol te toca a ti, ¿no? Entonces, Aline, te toca. Y muchas veces no nos dicen detalles. Sin embargo, la mayoría de las intervenciones tienen que ver en fuero federal con lo que es fauna silvestre. Entonces la fauna silvestre me encanta, es increíble, pero también es un gran reto poder englobar o dar ese alcance de lo que pudiera tratarse. También me ha tocado trabajar con perros, los perros de binomio, los que trabajan con los compañeros policías y es un trabajo que me sorprende también el ver a esos animales, el cómo se desempeñan, identificando narcóticos, explosivos. La verdad no puedo decir que tenga una preferencia. A mí, mientras sean animales, eso me encanta y lo hago de mil amores. Muchas veces también hace falta el team back, ¿no? Entre varios colegas, los mismos que estamos aquí trabajando y desempeñándonos en esta materia, pues hacemos team back para darnos apoyo de cómo es cada intervención, la variedad en la que se puede presentar. De hecho, va muy enfocada mi siguiente pregunta hacia eso. De las ciencias forenses, de las especialidades, ¿qué especialidades trabajan en conjunto contigo, con veterinaria forense? Esa es una excelente pregunta porque, como ya lo había comentado anteriormente, muchas veces nos solicitan al final y ahí nos mandan solitos. Sin embargo, es importante recalcar que de entrada debe ir fotografía forense, biología, para identificar también a las especies silvestres y digamos que esos serían los tres básicos, y criminalística. ¿De acuerdo? Aunque lo ideal también, de acuerdo a las necesidades de la especie, de la intervención o del caso,
pues ya sería integrar a más especialidades. Algunos podría ser incluso odontología, medicina, para caso de identificar partes o lo que son osamentas, ingeniería y arquitectura también por el tipo de inmuebles en donde estamos, las referencias de los lugares en donde estaremos también trabajando, las instalaciones. Y bueno, se pueden ir agregando muchas más. Genética, hay muchos casos también que son de fuero común, pero el tema también de abuso sexual en animales, desgraciadamente es muy común en fuero común. Y es subnotificado. A veces, pocas veces se realizan esas denuncias, y ahí pues la genética es muy importante también. Sí, es impresionante la manera en la cual las áreas, las diferentes especialidades, que a veces hasta nosotros mismos no pensamos que algún día vamos a llegar a trabajar con ellos. Pum, se presenta este asunto y es que se da. Me surge otra duda. Realmente tu material de estudio, por llamarlo así, son los animales. Tus estudios, ¿tú los haces en el lugar de intervención? Ahora, también mencionaste, a veces es necesario realizar alguna necropsia. ¿Qué es lo que sucede cuando se necesita hacer una necropsia o cuando, por ejemplo, en el caso de las aves, qué es lo que haces tú? ¿Únicamente vas a generar ese aviso para que ya autoridades correspondientes? O cuéntanos más sobre eso. Claro, tenemos ahora sí que varios escenarios porque va a depender del tamaño o tipo de especie de que se trate. A lo mejor es la necropsia de estas aves que son pequeñas y en ese momento como es con detenido y tenemos el tiempo encima hay que hacerlas. A veces en ese lugar se pide un espacio, pues para poder trabajar en donde se cuente al menos con una mesa, bueno, nosotros tenemos el instrumental para llevar a cabo la necropsia, pero hay casos en donde la especie incluso representa peligros para nosotros y el tamaño tiene mucho que ver. Si estamos hablando de un caballo, no voy a poder pedir una mesa y subir al caballo a la mesa yo sola, ¿no? Voy a necesitar ayuda, voy a necesitar otro lugar, o incluso si vemos y verificamos que no hay una enfermedad que nos pueda contagiar este ejemplar, podemos pedir el apoyo con alguna unión ganadera, con algún lugar que cuente, una clínica incluso, o una universidad, que así es como se han trabajado muchas veces. Pedimos el apoyo para que nos presten instalaciones y a llevar a cabo esa necropsia. Otro ejemplo en donde hay riesgo sería, por ejemplo, si hay un hipopótamo y dicen necesitamos la necropsia para saber de qué se murió. Ya está muerto, pero hazle la necropsia. Entonces decimos espera. Porque sí ha habido casos en donde tenemos que informar a la autoridad y decir esto representa un enorme riesgo para todos porque este animal es un hospedero natural del Bacillus anthracis, entonces el anthrax está ahí presente. Si nosotros de forma, por querer cumplir, por querer hacer las cosas, llegamos, sí, yo hago la necropsia y le entrego el dictamen, estoy exponiendo a todo el equipo y a las autoridades. Entonces también parte de mi deber como médico veterinario forense es prevenir ese tipo de situaciones. Y habrá casos en donde va en otro tono el dictamen o la orientación a la autoridad. El animal más peligroso en el cual hayas intervenido. Podría decir que es peligroso en cuanto al ejemplar por estar vivo y por ese motivo fue la intervención que solicitaron, ha sido un jaguar. Me toca trabajar con el cadáver de este jaguar, de hecho ya lo habían enterrado y lo que pedían era saber la causa de muerte, ya que... O sea, se hizo una exhumación. Sí, okay. sí, eso fue lo interesante porque hubo un reporte por atropellamiento, pero había testimonios de que habían disparado en contra de ese ejemplar porque había matado unos animales de traspatio y por el miedo de que se metiera a la casa de estas personas que habitaban ese predio. La duda era, ¿de qué se murió? ¿No? O lo mató la persona que está aquí o lo atropellaron.
para saber en qué sentido iba la investigación. Entonces, vamos a hacer la intervención y obviamente preguntamos, ¿dónde está el cadáver? Y dicen, ya está enterrado. Ah, bueno, hay que exhumarlo. Desde ahí también fue algo bien interesante porque a la autoridad le surge la duda. ¿Tenemos que pedir autorización al juez para exhumar un cadáver de jaguar o no? ¿No? Entonces, exactamente, porque te vas a ubicarlo luego, sí, luego, pues, sí, como sí. un ser vivo, un ser humano, porque exactamente no hay, o al menos yo las desconozco, leyes en donde diga... Sí, para la intervención de la comunicación de un jaguar con otro jaguar se necesita una orden judicial. Exacto. Entonces... Y son detalles que hasta que no nos pasa, hasta que no existe ese tipo de intervención, por eso te digo que cada una es tan... son una sorpresa y son tan increíbles cada intervención, tienen sus particularidades y de todas aprendemos todos los días. Y en este caso fue así, se realizó la exhumación, se colocan todos los huesos y se trata de hacer una correlación de lesiones, incluso con la piel, porque pues la piel la habían retirado previamente y estaba en un proceso de conservación. Entonces se hace todo lo que es la identificación de esas lesiones y efectivamente, junto con el reporte de necropsia, que también ya se tenía. Okay. Todo eso nos ayudó a identificar la lesión letal, que sí fue por un arma de fuego. Ok. Oye, qué caso tan asombroso, ¿eh? Y me imagino que así como has de tener muchísimos y los que se siguen acumulando. Sí, así es. Pues un ejemplo a seguir, no sé si recuerdas, Aline, que nosotros empezamos como a platicar más, o identifico yo este gusto, esta pasión tuya, porque en su momento, hace unos años, un gato, tenía un boxer híbrido, agarra un gato que se cruza a la casa de mis padres, lo muerde, y cuando lo muerde, el gato le muerde una de sus articulaciones en su patita, y la patita inmediatamente comienza una infección. Entonces le querían cortar ya su patita, que se la iban a inmovilizar, que ya la articulación no servía, y te pedí información, no sé si recuerdas. Sí, recuerdo. ¿Recuerdas de eso? Entonces desde ahí sí se me quedó muy grabado por la forma de expresarte y por lo que me llegaste a comentar, qué hacer, qué no hacer, lo que me dijiste del umbral del dolor de los perros, que es muy grande, porque yo estaba bien angustiado de que decías que su patita y camina y coge, y tú me dijiste, no, mira, o sea, sí le está doliendo, obviamente no le va a doler, pero el umbral del dolor que ellos tienen es muy, muy alto. Para nosotros, para el equipo de DDF, es un honor que tú hayas estado aquí. Muchas gracias. No sé si tengas, antes de dar algunas referencias tuyas, no sé si tengas algo más que contarnos. No, pues al contrario, sí recuerdo esa charla, y pues para mí es siempre un enorme gusto orientar a amigos, a compañeros, a la sociedad sobre las dudas que tengan sobre los animales, porque muchas veces no tenemos el conocimiento, nos preocupamos porque son nuestras mascotas, o también hay mitos que nos han inculcado. ¿Cuáles son esos mitos? Los mitos, como aquellos en donde dicen, si estás embarazada no debes tener gatos porque te va a hacer daño, ¿no? O incluso hay quien piensa que hasta tener un perro, y si la mujer está embarazada va a tener problemas el bebé, ¿no? Este tipo de situaciones nos han hecho creer. El otro es, no comas carne de cerdo si tienes una herida, porque se te va a infectar, ¿no? Cuando hoy día sabemos que la carne de cerdo es inocua, es limpia, tiene una higiene enorme. Creo que hasta los cerdos de producción tienen mejores cuidados clínicos y médicos que nosotros mismos, ¿no? Yeah. Entonces, ese tipo de mitos también son parte de nuestro trabajo, de irlos pues borrando, de ir reeducando a la sociedad y también a los colegas, porque también hay colegas que tienen esa vieja escuela en donde pues ya no han seguido capacitándose y se quedan con información de antaño, ¿no? Con el uso de suturas muy viejas que incluso ya generan reacciones, y ellos traen también problemas de mala práctica profesional, y todo este tipo de temas son muy buenos para que podamos tener un mejor ejercicio de la profesión y podamos tener también de mejor manera a nuestros animales de compañía, y ese respeto a la biodiversidad. Como se debe, estoy encantado, la verdad, como me gustó este podcast. Aline,
¿Dónde te pueden encontrar? Me hablabas de una asociación, ¿nos puedes contar un poquito más de esto? Claro que sí, derivado de esa búsqueda enorme de apoyo gremial y de especialistas con esta experiencia en el contexto forense, es que pues me di a la tarea de empezarlos a conjuntar y formamos una asociación que es la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense, de la cual puedo decir con orgullo que contamos con colegas excelentes y especialistas en su materia con un enorme conocimiento. Tenemos nuestra página de Facebook, también nuestra página web, que es AMBEFAC, son las iniciales de la Asociación Mexicana de Veterinaria Forense, y ahí estamos a sus órdenes para cualquier situación de orientación legal, peritaje, etcétera, para que también la población pueda contar con esta herramienta. Y las autoridades, por supuesto, cuando tengan esas dudas, pues estamos para orientarles. Muy bien, Aline. Pues muchas gracias por compartir. Sabemos que te robamos un poquito más de tiempo, pero se te agradece muchísimo que este fin de semana nos hayas dado un poco de tu tiempo. Un gustazo, Aline. Muchas gracias por este día, por los conocimientos, y creo que aún queda mucha información por dar, así como otras materias que vamos a hacer segunda parte. Si tú lo quieres más adelante, si lo permites, podemos nosotros guardar las preguntas que luego nos hace la audiencia, que nos envía vía inbox, por lo regular por Facebook, y darle respuesta a estas dudas. Sí, entonces, por supuesto. Pues las puertas están abiertas aquí para ti. ¿Nos recuerdas cómo te pueden encontrar en redes sociales en la asociación? Claro que sí, AMBFAC, AMBEFAC. Perfecto. ¿Sale? Y bueno, también me pueden encontrar a mí en las redes sociales, Aline Borí, a las órdenes. Excelente. Bueno, muchas gracias, audiencia, por haber estado con nosotros un día más. Esto fue Diario de un Forense.